Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta comparación de perfume. Bueno, dos perfumes además muy recientes que vamos a encontrar en el mundo de la perfumería de la mano de Jean Paul Gaultier, colección Scandal. Nos vamos hasta el año 2024 donde Scandal presentó Scandal Absolute, que porque lo tengo en tamaño pequeño, pero que si no sería totalmente en dorado. Y luego por aquí tenemos Scandal Intense del año 2025, como veis, jugando con esos tonos morados. En las cajas, bueno, sí, también os enseño las dos que las tengo por aquí. Lo vamos a diferenciar simplemente por el pequeño cuadradito que vemos en la parte central baja del perfume, donde el uno te pone el Absolute y el otro Intense. Fijaros bien en ello si lo compráis de primera mano, porque efectivamente todo lo demás es muy parecido, excepto en esta parte donde se pone ahí. El perfume Absolute nos dice que es un, ya ves tú cómo le gusta a Puig utilizar ese tipo de palabras. Este nos dicen que es un eau de parfum concentré y este nos dicen que es un eau de parfum intense. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? 2024, 2025, os digo las notas primero del año 2024, el Absolute, ¿de acuerdo? Que es un perfume donde principalmente nos dice nardos, higo negro y sándalo. Perdón por los gritos, pero es que hay niños jugando y es imposible pasar la tarde sin ellos, de verdad. En fin, qué bonita la infancia. Bueno, por aquí tenemos la parte intense y este intense se compone principalmente de vainilla, ylang ylang y cardamomo o nota salada. Bien, ¿cuál de los dos nos va a resultar con mejor intensidad y duración? Pues yo os diría que el que mejor intensidad y duración tiene este, que es concentré. Bueno, realmente no es que sea concentrado. Yo incluso en este diría que es un eau de parfum normal y corriente, con mejor duración que el anterior y también un poquito, digamos que la intensidad un poquito más alta la mantiene mejor durante más tiempo, aunque al final la calidad del perfume termina siendo pues igual que otros muchos eau de parfum. En eso no se salva. Pero en este otro, la intensidad, y más todavía pensando que alguien se lo pueda comprar pensando que es un eau de parfum intense, pues realmente nos podemos llevar un poquito de decepción porque termina siendo tanto la duración como intensidad como otro perfume más eau de parfum que nos podamos encontrar en el mercado comercial de perfumería Puig. Bien, la diferencia principalmente está en lo que son los aromas. Por supuesto, no confundamos muchas veces la publicidad porque eso nos puede hacer llevar a creer, e incluso el color, de que este perfume es el que lleva la nota de higo, como en algunos comentarios me dijeron. No, 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 muy morado, muy lo que sea, pero yo es que lo que creo es que se equivocaron a la hora de utilizar las botellas. El dorado es el que lleva el higo y este otro es el que no lleva nada. Bien. El primero, empecemos por lo que es para entenderlo, el perfume de el Scandal Absolute. Scandal Absolute, primero vamos a decir que efectivamente tiene que tener toques de vainilla, incluso esos toquecitos de miel, porque sobre todo, empezando yo misma a utilizar lo que es esta nota de perfumería, la miel en los perfumes, puedo llegar perfectamente a entender de que la lleva, aunque la lleva en muy baja medida. No, no, no. No te vas a encontrar un Scandal, un By Scandal. ¿Os acordáis? Ese perfume que efectivamente, esa otra versión que llevaba nardos y miel. No la tiene. Pero mirad, nos vamos a encontrar con un perfume que tiene esa nota frutal del higo, muy rica, muy sabrosa, como si fuera en una forma, como yo digo, creo que es una de las versiones, no la mejor de todas, evidentemente, por todo lo que tenemos, pero el Absolute para mí es una de las versiones como más tentadoras, realmente muy sensual de los últimos perfumes Scandal que nos vamos a encontrar. Esa fruta del higo no es para nada amaderada, se siente muy frutal, avainillada y ligeramente melosa. Después, evidentemente, esa flor de los nardos se funde y le da un toquecito ya desde el inicio, como si fuera
tanto elegante como tentador y le da un toque sumamente especial y particular a este perfume. Tampoco es una combinación rara, grande, extravagante, ni tan siquiera complicada. No es una larga y extensa lista de aromas los que podemos tanto percibir como tener en este perfume. Pero si nos ponemos frente al segundo perfume, entenderemos lo que tenemos aquí y si nos puede gustar o no. Porque efectivamente cuando nos vamos al perfume Scandal Intense, que así nos lo vende lo que es la casa de perfumería Puig, nos vamos a encontrar un perfume que de salida sobre todo es un aroma avainillado con aroma de coco e ylang ylang. 3 notas que son principalmente las que lo componen. Para olfatos más sensibles en lo que es el corazón fondo del perfume, iremos sintiendo un poquito lo que es la nota salada que quizá reconozcamos y reconocemos de perfumes anteriores de Jean Paul Gaultier, como es el perfume de Divine, que efectivamente también la tiene y es un avainillado salado raro. Entonces, esa es una nota que podremos notar que la tiene. Poquita, pero que no nos engañen que está aquí. ¿Qué más tiene? Pues como yo digo, incluso el cardamomo está como así enseñado por encima y desaparece, porque realmente la sensación del cardamomo yo al menos no la siento ni me parece perceptible ni reseñable en lo que es la percepción de este perfume. Ambos son perfumes que son femeninos, muy femeninos los dos, utilizando las notas que utilizan. Pero si nos vamos al meollo de la cuestión y efectivamente nos preguntamos, mirad lo que ya he gastado este perfume, y nos preguntamos cuál de los dos merece más la pena. Hombre, yo en tu caso no lo sé porque efectivamente cada una de nosotras tenemos que probar los perfumes antes de comprarlos. Nada de comprar a ciegas, aunque luego alguna falla en el intento. Pero efectivamente de los dos, si yo tuviera que elegir alguno, el mejor es el Scandal Absolute. Y lo demás lo tiraba a la basura. Así que para mí el Scandal Absolute es el mejor. De tal modo que incluso el Scandal Absolute lo podemos utilizar para salir. No es especialmente súper elegantón, digamos que es para salir, para quedar. Tiene un toquecito meloso que digamos que esa sensualidad que nos da este perfume es más para citas que para momentos extra elegantes con su toquecito. Y este otro Scandal es más de lo mismo. Por lo cual, entre estos dos perfumes, aquí lo tienes. Para mí, el mejor que entre los dos elegiría es el Scandal Absolute. Creo que queda bastante claro, ¿no? Pero bueno, pues como siempre, y siempre os digo, probad las cosas. No os guiáis solo por la opinión de los demás. Un paseíto por la perfumería, probad, descubrir y por supuesto, como siempre, te invito. Yo no tengo la razón absoluta en ninguno de estos temas ni un gusto universal, por lo que cuando lo pruebes, uno y otro, vuelve y cuéntame qué te parecen. Ya lo sé, Scandal ya no es lo que era, pero no lo podemos remediar. Amores, un beso enorme, hasta pronto.